Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de José Sasso, un hombre que nos hará reflexionar sobre nuestra vida espiritual y nuestro caminar con Cristo. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos. José Sasso tiene 36 años, es oriundo de Chillán, capital de la región de Ñuble. Viene de una familia con dos hermanos, Alex y Mariela. Está casado con Damaris Charrier y tienen un hijo de 3 años, José Ignacio. Estudió informática, trabaja para una empresa del área y actualmente vive en su ciudad natal cerca de sus padres. José es adventista de nacimiento, pero tuvo algunas crisis y al estudiar la Biblia con un compañero de trabajo que se bautizó, tuvo un despertar y un nuevo acercamiento con el Señor. Su hijo, antes de nacer, fue diagnosticado con posible cardiopatía y la ausencia de unas arterias del corazón. Gracias a Dios nació sin ningún problema y con un sistema respiratorio sano. Durante la pandemia del COVID, con su hijo recién nacido, decidieron salir de la capital Santiago para tener más paz y tranquilidad. Vamos a conocer a José. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad. Y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de José Sasso. Él es chileno y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, José, bienvenido. Qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Ángela. Todo muy bien por aquí. Qué bueno, Gracias. qué bueno. Nosotros felices de tenerte. Con José ya nos conocíamos allí en plena pandemia, reuniones vía Zoom. Así que bueno, un placer tenerte acá en el programa y que podamos conocer a profundidad la identidad que Dios te ha otorgado. Hoy vamos a conversar. De pronto va a ser un poco duro para algunos, no lo sabemos, o de aprendizaje también. José, cuéntanos en qué parte de Chile te encuentras, cómo se llama tu esposa, tu hijito, a qué te dedicas. Queremos conocerte. Bueno, yo nací en Chillán. Mi familia vivió ahí por mucho tiempo, un poquito antes que yo naciera por lo menos. Y luego, luego de terminar mis estudios, me casé, por ahí por el año 2013, y poco tiempo después nos mudamos a Santiago. Estuvimos ahí bastante años, un poquito menos de 10 años. Participamos en hartas cosas y más que nada así cantando en temas de iglesia, y luego para la pandemia fuimos a vivir a Pucón. Claro. Estuvimos ahí casi 3 años. Ahí nuestros amigos van a conocer un poco allí de la travesía que tuvieron que vivir y de la experiencia que tuvieron que pasar como matrimonio. Pero cuéntanos, José, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Y cómo se llama tu esposita y tu bebé? Bueno, bebé que sigue Sí, creciendo y está gigante. sí. No, él dice que es un niño ahora. No es más un guagüito, no, es un niño. Bueno, mi esposa se llama Damaris, mi hijo se llama José Ignacio. Y bueno, yo me dedico básicamente a programar computadoras. Y le digo así porque es como bien genérico. En realidad, el campo es tan extenso que es lo más genérico que uno puede decir, porque también, no sé, pues, he administrado sistemas, he creado la arquitectura de otros sistemas informáticos que después se han implementado. Entonces uno va cambiando, se va adaptando de acuerdo a la situación. Creo que es una profesión sasa para este tema, para este año actual, porque creo que se necesita, ya es una necesidad el tema del computador y que seas programador, página web, etcétera, realmente es tremendo. Yo ahí deseo que Dios allí te guíe, te siga llenando de sabiduría y bueno, sigas creciendo en tu profesión en lo absoluto. José, tú te entregaste a Jesús mediante el bautismo a tus 11 añitos, que naciste en un ambiente cristiano, cuna adventista. Sin embargo, a tus 23 años hubo como un remesón o tal vez una conciencia mayor
con respecto a lo que tú creías, por qué yo asisto acá, a analizar un poco más. Cuéntame allí un poco de tu experiencia, de los recuerdos que tienes en tu niñez, adolescencia, respecto a esta vida cristiana que tenemos que tomar decisiones. Decisiones el Señor nos invita. En tu caso, ¿cómo fue, José? Yo recuerdo, claro, que con la conciencia que tenía ese tiempo, yo creía en las cosas en las que me comprometí al momento de bautizarme. Quizás no tenía a lo mejor la mentalidad de un adulto para tomarle el peso completo que tiene, pero en realidad... eh, entonces, en ese momento yo sabía que existía un Dios, ¿cierto? Y que era bueno y que yo quería dedicarle mi vida a Él y ser bueno, básicamente. No había como mucha más profundidad. A mí siempre me gustó leer bastante y en la casa siempre había libros de la ACES y de todo Que tipo, para quienes no porque, sepan, es nuestra asociación Casa Editora Sudamericana. Es una librería claro, cristiana y pueden ingresar también a ACES Chile. Paréntesis, sí, súper paréntesis, continúa, José. sí, y entre todo ese material, claro, hubieron hartos libros que a mí me llamaron mucha atención en su momento, los leí y me gustaba explorar el tema. Y no creía que fuera un ejercicio inútil, como solo del punto de vista intelectual o como de saber más, pero no practicarlo. Yo de verdad, yo recuerdo que tenía una disposición para que el Señor me enseñara las cosas que debía aprender en su momento y yo mismo me entusiasmaba mucho el tema y leía. Y ahí va todo el tema de cuidar tu alimentación, tus hábitos, a lo mejor ejercicio, varias otras cositas. Entonces, pero en ese momento, oye, habían varias cosas que parecían tan apremiantes y tan terribles y tan pecaminosas, por ejemplo, de que no podía yo probar nada procesado, nada, ni carne de ningún tipo, ni pollo, ni nada. Era todo muy Claro, que te raro. marca. Creo que Pero, analizando desde afuera, perdón, te interrumpo, claro, fuiste muy duro contigo mismo. Un- sí. Tal vez lo analizó No, desde afuera de esa claro, forma. puede ser. Yo ahí como que encuentro que recibí mis primeras lecciones de despertar un poquito y bueno, y de realmente ver si las cosas eran así. Un versículo siempre que me llama la atención acerca de cierta iglesia, los bereanos, salen ahí en el Nuevo Testamento, en donde el que escribe la epístola, que no me acuerdo quién es, los elogia un poquito porque dice, oye, los bereanos fueron y cuando recibieron el mensaje fueron a la escritura y vieron para saber si estas cosas realmente eran así. Esa experiencia me impulsó a eso porque eso terminó mal. No fue un asunto de que fue una historia feliz y después como que y el Espíritu Santo se movió y la iglesia entera cambió y esto fue como bien, eso terminó súper mal a mi visión. Entonces yo después de ahí me aparté o sea, yo perdí mucho interés en temas como que yo en ese momento consideraba como espirituales. ¿Y a qué me refiero? Quizás los que estamos en la iglesia desde más chicos y estamos metidos en todo el quehacer cotidiano de la iglesia, de repente perdemos un poco de vista las cosas que sí se supone que deberíamos estar haciendo en mayor medida o ponerle más atención. Por ejemplo, evangelizar, hacerse amigo de las personas, ganarlas, mostrar quién es realmente Dios, quién es realmente Jesús y hacer crecer la iglesia de esa manera. El fiasco que yo encuentro que viví cuando todo se disolvió, ya eso para mí perdió como su valor, fue un poquito ir al otro extremo en donde ya no tenía mucho interés en ese tipo de cosas, pero además de eso, en la cosa espiritual en general. O sea, nunca como que yo dejé de creer en Dios ni en las cosas que conversamos en la iglesia, pero fue un asunto de un momento de pensar en otras cosas. Analizo aquí Justo en tu sí, historia, perdón, ujú, José, te interrumpo, que el espíritu de crítica nos hace muy mal, muy, muy mal. El tema del orgullo también, entonces, muy bien tú lo dices allí, con el método de Cristo, predicando el Evangelio, preocupándonos por servir, por amar, la humildad también, dejar de un lado el orgullo, tantos frutos el fruto del Espíritu Santo es tan importante en nuestra vida y eso solo se da en esa comunicación, esa comunión diaria con el Creador, en la oración, estudiando la Biblia, haciéndolo una realidad en nuestra vida. Y como dice bien Jesús, no mires la paja que hay en el ojo de tu hermano o de tu hermana, mira tu propio ojo y ahí sí
analicemos, miremos y creo que es fundamental. En tu historia, José, cuando tú te casaste con Damaris en 2013, también allí fue una experiencia importante para ti en crecimiento en muchos aspectos, José. Sin estar, o sea, sin ser alguien inconsciente de las realidades de, no sé, de mi familia o de la realidad del mundo en general, como de que hay que ganarse el pan, ¿cierto?, con el sudor de tu frente y qué sé yo. Em, es, eh, claro, del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, bueno, yo sabía que esa decisión, yo estaba seguro de esa decisión, tomó la decisión de casarnos con Damaris, estábamos contentos con eso y todo, pero después de eso, claro, uno va, llega a la casa, del lugar donde uno eligió, ¿cierto?, para continuar esa historia donde uno bueno, en las películas, en los medios, uno siempre ve que la historia como que culmina la historia de amor a lo mejor cuando la gente se casa y después no hay mucho material. Como que todos felices para siempre, pero no, pues el asunto recién comienza. Y, y claro, po, o sea, hay hartas cosas de la vida práctica que antes no te preocupaban y ahora sí tienes que ocuparte de ello. Y una de las cosas que, que sí nos sucedió en esos primeros meses, incluso ni siquiera fue como los primeros años, fue que yo continué estudiando. Yo no había terminado de mi carrera. Y, y según yo, claro, yo tenía en mi mente, mira, me queda tan poco, ya como que voy en quinto año, todavía me quedan algunos ramos por ahí botaditos de antes, pero ya los puedo superar. Y pronto voy a egresar y voy a trabajar en lo que yo estudié y felices para siempre y de ahí solo hay éxito, solo subir hacia el futuro. Bueno, se hizo súper difícil y no, yo creo que no por haberme casado, sino porque, bueno, yo siempre sufrí de algunas dificultades. No diría yo que era como un irresponsable o muchas otras cosas más, ni mucho menos, pero yo no entendía bien cuál era mis debilidades y mis fortalezas también en ese momento. Y yo creo que sufrí mucho con el tema de los requisitos y del estudio y todo el asunto. Entonces, en ese momento se hizo un poco más intenso y me di cuenta que no podía con eso y además yo empecé a sentir que no quería seguir estudiando. Ya me aburrí de todo, de las clases, de los profes, de esto, de lo otro, de tener que mirar caras. Y nos mirábamos las caras con Damaris y decíamos, ¿y qué vamos a hacer ahora? A ver, pongámonos a trabajar. Nosotros empezamos a postular a varios lados. Y mientras tanto pasaron muchas cosas, recibimos ayuda de lugares inesperados y yo con lo que más cariño recuerdo en ese momento fue la visita que nos hizo de manera espontánea, según nosotros, porque nunca los llamábamos ni nada, del profesor Quesada con su esposa. Nos visitaron con una caja con mercadería. Totalmente, yo solo veo en tu historia providencia divina. Solo Dios sabe, y ustedes que lo vivieron, lo difícil que fue la situación. Tú dices, "Oh, ahora me da risa", pero fue duro, fue difícil. Y ahí es cuando uno dice, bueno, Dios, ¿cómo tú nos sustentas? De alguna forma llegó alguna mercadería, algún regalo, no saben ustedes cómo se logró. Bueno, Dios allí obrando a través de los hermanos, las hermanas, en este caso el docente que fue a visitarlos también, pastor, Dios allí obrando y ahí uno solo da honra, gloria a Dios. Y en los últimos minutitos que nos quedan, José, para cerrar tu historia, yo quiero que me cuentes cómo sucede ese antes y ese después de José cuando sucede esa crisis y con respecto al hoy. ¿Cómo estás hoy espiritualmente? ¿Y qué les dirías a las personas que están viendo, escuchando el programa a partir de lo que el Señor te ha permitido vivir? Por tiempo no alcanzamos a conversar un par de cosas. De hecho, hago el paréntesis, la invitación para que después de esta conversación vayan al canal de YouTube Identidad Nuevo Tiempo Chile y busquen Damaris Charry. Ahí está la esposita de José y ella nos cuenta también un punto de vista también súper interesante,
junto con su pequeñito, que también pasaron una situación allí tremenda, pero Dios respondió. Pero en tu caso, José, que lo que nos conmueve aquí, lo que nos llama es tu vida espiritual, cómo Dios te ha sostenido, cómo Dios se ha manifestado en tu vida, también en tu familia, en tu hijo, en tu esposa, en cómo Él te ha pulido tu carácter, te ha forjado, te ha formado, ha permitido que tú también cuestiones y preguntas muchas cosas y que también finalmente decidas en pos de Él, que tomes una decisión finalmente, o estás conmigo o no lo estás, frío o caliente, porque tibio te vomitaré de mi boca. Entonces, en estos últimos minutos que nos quedan, déjanos como un mensaje final a partir de lo que el Señor te ha permitido vivir, ese encuentro, ese momento que te remueve a decidir y estar fielmente con el Señor, José. Hay citas, por ejemplo, de Eclesiastés que me llaman bastante la atención, donde habla acerca de que el trabajo del hombre y lo que uno se esfuerza y todo, también el Señor de alguna manera, su voluntad implica que uno disfrute del fruto de su trabajo, que esté tranquilo, que esté contento y que trate de vivir lo más feliz que pueda. Y en ese sentido también está el tema de que a lo mejor alguien soltero de la iglesia, misionero, que tenga muchas cualidades positivas y todo, ya de casado la vida cambia tanto porque tienes otra mentalidad y te enfocas más en lo que pasa en tu familia, no tratando de dejar de lado todos los otros temas de la iglesia, pero se vuelve algo muy importante. Y en algún momento entendí también, y sobre todo ahora, y lo sigo creyendo y sigo en el mismo énfasis, que finalmente cuando después tú formas una familia, sobre todo después cuando vienen los hijos y todo, ese es tu primer campo de trabajo y tu deber es, junto a tu esposa, ¿cierto? Es llevar eso para que logre frutos de salvación de tus hijos y también de gente que ajena a la familia, o sea, participar, pero tu familia es tu primera responsabilidad. En algún momento, durante mi estadía en Santiago, que fue bien larga, justo antes, yo me acuerdo que naciera mi hijo, unos meses antes, empecé a investigar algunas cosas, me llamaron la atención algunos puntos que hacían algunas personas, algunos sitios web acerca del adventismo, de Elena de White, por ejemplo, que es una de nuestras escritoras principales, y muchas otras cosas. Siempre me gustó investigar cosas, pero en ese momento de verdad empecé a cuestionar detalles y cosas como más fundamentales del adventismo. Uy, Satanás también, yo encuentro que a lo mejor en ese momento uno no se da cuenta tan lúcido, pero uno puede mirar hacia atrás y claro, hay momentos críticos en la vida de uno que el Señor en su providencia siempre uno lo protege, lo lleva adelante, uno orando, ¿cierto? Encomendando la vida del Señor, lo salva siempre. Pero también se ven amenazas. Y en ese momento fue justo en el momento en que iban a ser mi primer hijo. Y eso me tuvo un montón de tiempo como pisando sobre algo blando en el tema espiritual. Empecé a dudar de un montón de cosas, nunca como dije, oh, Dios no existe, pero era como crecer y crecer en incertidumbre todos los días. Y yo lo comparo un poquito a la experiencia que pudieron tener los israelitas en el desierto, donde pasaron vagando tantos años. Eh, yo sentía que mi vida, por lo menos en el aspecto espiritual, un desierto, todo tan seco, andar vagando por aquí, por allá. Eh, Pasaron muchas cosas, yo creo que por el tiempo no nos da de comentarlas todas, pero sí lo que tú mencionabas, Ángela, es que, claro, hace poco hubo una semana de énfasis espiritual donde fue invitado el pastor Bosquet. Yo lo conocía un poquito de algunos videos de hace muchos años, unos cortos que aparecían por ahí en algunos círculos, muy bonitos. La verdad en un minuto o en 3 minutos, no me acuerdo cuántos minutos eran, pero a mí me gustaban esos videitos. Y sí, en ese momento, no sé si me di cuenta que me había quemado espiritualmente, pero en algunos temas, porque nosotros fuimos presenciales esa semana de oración, yo no quería ir en realidad. O sea, a mí me pasaban muchas cosas y hasta ese tiempo, mira cómo el Señor hace las cosas. De algún modo yo no estaba tan seguro ni de la iglesia, ni de lo que creía, ni nada.
pero yo veía a mi hijo y yo sabía que no podía criarlo así a la munda, por así decirlo, sin inculcarle algo espiritual desde pequeño. Y si bien yo no sabía cómo hacerlo y él no entendía con conceptos muy complicados, yo de algún modo yo sabía que y quería llevarlo a la escuela sabática. Entonces yo iba todos los sábados, constantemente. Iba y iba con él a la escuela sabática. Después volvía, o a veces me quedaba el sermón, pero esa era como la rutina. Y de algún modo, como con el encuentro con Nicodemo que tuvo Jesús esa noche, ¿cierto? Que le dijo que no sabe de dónde, como el viento, la acción del Espíritu Santo, que uno no sabe desde dónde sopla ni hacia dónde va. De a poco empezaron a cambiar algunas cosas en mi mente, muy poquito. Y todo hizo clic en ese momento, en esa semana de oración. En algún momento yo quedé impresionado con que esto que creíamos era la verdad, porque no había otra manera sensata que tuviera sentido de explicar el mundo, nuestra situación en él, nuestra historia como humanidad y todo el asunto. Y también en ese momento, claro, sentí una necesidad muy grande de tomar esa decisión de que no podía permanecer neutral por más tiempo. O sea, debía o entregarme al Señor de buena gana o decidir que esto no era para mí. Entendemos que en la Biblia hay armonía y que podemos entenderlo de una manera coherente, ¿cierto? Y eso nos da vislumbre del amor de Dios, pero lo más importante es no tanto eh, lo que yo aprendo de eso para repetirse a otras personas, sino la experiencia que yo saco de eso, en donde el Espíritu Santo a través de su palabra me hace cada vez más parecido conforme a la imagen de Cristo. Entonces, eso para mí es súper importante. Si puedo, por ejemplo, mencionar un versículo que, que ilustra a lo mejor muchas de los problemas que a veces domésticos que tenemos dentro de la iglesia, en donde hay un grupo que cree una cosa, hay otro que vehementemente cree otra cosa y hay conflictos y hay asuntos. Y bueno, sin ir mucho más lejos, nuestro país también hace poco, recientemente, estaba viviendo un tema de constitución, ¿cierto? Y hay muchos que o sea, estamos muy polarizados políticamente en Chile y también uno lo ve no solo en el asunto espiritual, donde hay unos contra otros. Y yo siempre me acuerdo de este texto en Josué, en donde estaban listos para la batalla. Era una situación en donde, claro, el pueblo de Israel estaba ahí y había como una guerrilla entre dos bandos que deberían ser amigos. Eso es tarea para el lector, está en Josué capítulo 5. Pero lo más dramático es que en algún momento el caudillo de parte de Israel, ¿cierto? De parte de los buenos, entre comillas, estaba ahí atrincherado y de repente ve una gran luz, ¿cierto? Y se le apareció un ángel de Jehová. Y rápidamente, ¿cierto? Después de reponerse un poco de la impresión, le dice, oye, ¿tú eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y esta es la parte que me impresiona. El ángel va y le dice, no. No sé, ni siquiera se da trabajo en decir, no, 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 mira, estoy contigo, pero también estoy con lo otro, pero no, es que tú estás en lo correcto, te doy mi bendición, o no, en realidad tú eres parte de los enemigos. Ni siquiera se digna responder esa pregunta porque no tiene sentido. El ángel dice, no. Eh, y bueno, lo que dice es, la cita completa es, no, más como príncipe del ejército de Jehová he venido. Y eso siempre vale la pena recordarlo porque nosotros tenemos un mismo Dios, un mismo Padre, un mismo Cristo, Jesús, ¿cierto? A quien seguimos. Y muchas veces no vamos a estar de acuerdo en todo. Pero lo más importante es recordar eso, que Jesús no toma partido, ni por nosotros, ni por nuestro, entre comillas, enemigo o el bando contrario. Y siempre me da la perspectiva que necesito para retroceder un poquito, mirar las situaciones con más calma y decir, oye, aquí puede haber algún punto intermedio o lo que en realidad puedo decir es, no tengo la sabiduría necesaria para decidir lo uno o lo otro, se lo voy a dejar al Señor y lo pongo en oración. Amén. Muchas gracias, José. Que Dios te bendiga muchísimo, que Dios te siga
forjando, que Dios te siga capacitando y llenando de Él, que cada día nos podamos llenar de Jesús. Y es el llamado también para ti, querido amigo, querida amiga, que cada día puedas llenarte de Jesús a través de su Espíritu Santo, que cada día puedas buscar de Él a través del estudio de su palabra, a través de la oración, a través de la testificación, trayendo una persona para Cristo. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo. Que Dios te bendiga.